Soy el cirujano maxilofacial Jonathan Josué Torres Cruz, como ya me presentaron. Pues principalmente el agradecimiento se extiende hacia la Universidad Nacional Autónoma. Aquí. Doctor, Siempre me ha cobijado. ¿Ahí está bien? Dejó de compartir. Oh, espérame. Es que me daba un error, no sé por qué. Ya se visualizó. Muy bien. Bueno, vamos a entrar de lleno a este tema, ya que estamos un poquito ya en la última etapa. Seguramente ya todos están cansados. Bueno, hablar de la cirugía preprotésica, primero tenemos que hablar de grandes temas. En especial, el objetivo principal de esta clase sería abordar las principales indicaciones y contraindicaciones en extracciones múltiples con necesidad de cirugía preprotésica, explicando tipo de instrumental y técnicas quirúrgicas más usadas. Vamos a priorizar un aprendizaje significativo, pero ¿cómo vamos a lograr ese aprendizaje significativo? De información. Doctor, nuevamente dejó de compartir. ¿Qué estará? ¿Será por mi internet o qué será? Ok. Ahí aparece que estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, doctor. Y ahí es lo único que le toca. Ya está, ya se observó. ¿Ya? Ok. Muy bien. Bueno, ¿cómo administramos la información? Primero tenemos que saber que el ser humano tiene una gran capacidad de memoria, solamente que hay ocasiones que lo ocupamos para ciertas condiciones que no son muy útiles para la vida. Aquí podemos ver dos imágenes. Claramente sabemos que la mayoría de las personas va a identificar al del recuadro inferior del lado derecho. El señor Checo Pérez ha hecho un gran trabajo para representarnos a nivel deportístico en lo que son las carreras de Fórmula 1. Pero sí hay que entender que también tenemos que ocupar nuestra memoria para informar. Doctor, ya no visualizamos. Creo que ya no se encuentra el doctor. Al parecer el doctor tuvo problemas con la conexión. Vamos a esperar a que se conecte. Ya está ingresando el doctor nuevamente a la sala. Bueno, me sacó Sí. por alguna razón. Ahí está. A Sí, ver, doctor. voy a ver si no es mi internet, voy a quitar la cámara por cualquier cosa. ¿Ahí me escuchan? Sí. No debería de ser, pero bueno. Ahí estamos. ¿Ahí está? Sí, doctor. Ok. Bueno, el de arriba es Luis Ernesto Miramontes.
que fue un investigador científico e ingeniero en química que nos ayudó a descubrir lo que es la pastilla anticonceptiva, súper importante para la humanidad, y fue un mexicano, ¿ok? Pues Mario Moreno Cantinflas, yo creo que todos lo conocemos, pero también conocer al doctor Mario Molina es importante porque él fue uno de los primeros, bueno, de hecho el único premio Nobel de Química mexicano que podríamos presumir internacionalmente. ¿Y por qué también es importante? Bueno, ustedes están a punto de reafirmarse como cirujanos dentista por la UNAM y esta institución es enorme. Es una institución que nos ha dado y nos cobija, como ya lo he dicho al principio, de tal manera que los 3 premios Nobel que ahorita hay en la actualidad por México son de la Universidad Nacional Autónoma de México. Octavio Paz, Mario Molina y el señor Alfonso García son premios Nobel y son de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ese orgullo lo debemos de cargar siempre. También es importante, cuando vemos información, a quién creerle. Cuando nosotros dividimos esta pantalla, los del lado izquierdo son empresas farmacéuticas. Esas empresas farmacéuticas no se dedican a dar salud como todos intentamos creer o sería lo ideal pensar. Estas empresas se dedican a sacar dinero y pagan médicos y pagan investigaciones que siempre tenemos que nosotros poner en una tela de juicio. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Una información bien corroborada, con metaanálisis, con estudios bien indicativos, y para eso vamos a buscar colaboraciones como lo que es la colaboración Cochrane o la Asociación Mexicana de Educación Médica Continua, que se basan en la verificación médica. Esto es muy importante cuando estamos analizando información. Como ya lo había dicho el ponente antes de mí, la verdad del hoy es la mentira del mañana. Por eso es tan importante no quedarnos con lo que escuchamos, con lo que nos dijo un profesor, con lo que alguna vez leímos en un artículo, sino siempre estarnos preguntando, ¿esto seguirá siendo lo más adecuado para nuestro paciente? ¿Esta técnica quirúrgica es la más adecuada para el tipo de paciente que yo tengo? Y seguir adelante con nuestra investigación científica. La pirámide de evidencia médica inclusive cambia a través del tiempo. En el 2019 nosotros podemos ver que la investigación con animales, serie de casos clínicos, y por debajo de esto, de la investigación con animales, está la expertise. O sea, los comentarios de expertos están por debajo de la investigación en animales, serie de casos clínicos, estudio de casos y controles. Como podemos ver, tiene una eficacia o una evidencia clínica de menor, o puede ser de 0%, o sea, puede ser totalmente inválido, hasta 55, 59% en el caso de estudios de cortes. Y la investigación clínica aleatorizada, esa es la que ya nos puede dar una veracidad clínica. Eso es lo que ya podemos decir, esto sí vale la pena leer, esto sí vale la pena tener como un respaldo informativo, y esto nos puede llegar a dar una veracidad del 60 al 70% en el 2019 según la evidencia clínica, según datos de la OMS. Pero ¿qué es lo que pasa? Como vemos el último rubro, el metaanálisis, aún así no está al 100% seguro. Esto es algo importante de entender. Cuando explicamos a un paciente probabilidades de riesgo, más en quirúrgico o siendo cerdo quirúrgico, nosotros explicamos la probabilidad de alguna infección o la probabilidad de algún problema dentro del quirófano. Tenemos que decir que somos una ciencia de aproximación. Se basa en protocolos que se realizan y que en la mayoría de veces tienen a fin sanar. Pero hay algunas veces que un medicamento te puede generar una reacción alérgica y matar a nuestro paciente. Por lo tanto, no existe la totalidad en medicina, no existen los absolutos. Tenemos el 98% y solamente 2 años después, si nosotros nos vamos a la tabla anterior, el metaanálisis era sujeto como propuesto como la mejor forma de evidencia médica. En el 2022 cambia y ahora las guías de práctica clínica son las más asertivas porque estas se adaptan a cada población. Hay guías de práctica clínica del IMSS de México, hay guías de práctica clínica del ISSSTE, en fin, y entonces nos dicen que estos son los que tienen las evidencias clínicas o las evidencias menos propensas a caer en error y bajan el límite de un 98% de veracidad a un 95% en el tope. Igual hay algunos metaanálisis que pueden mantenerse todavía en el 95%, pero nosotros solamente podemos guiarnos en guías de práctica clínica como la máxima evidencia clínica para recomendar algún tratamiento o recomendar algún medicamento. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Algunos antecedentes históricos, la evaluación de los pacientes,
la cirugía preprotésica básica y, si nos da un poco de tiempo, la cirugía preprotésica avanzada, ya que este contenido de cirugía preprotésica avanzada no es muy, no viene tan inherente en lo que es el EPO. Nosotros nos vamos a centrar en la cirugía preprotésica básica, que es información que les va a servir, y si podemos le damos una embarradita a cirugía preprotésica avanzada. Lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es que tenemos que entender que desde el siglo VI a.C. hasta 1600 después de Cristo no hubo grandes variaciones en lo que es la prótesis y por ende la cirugía preprotésica o adaptaciones protésicas que se podían hacer a nivel de tejido. ¿Por qué? Porque realmente no había materiales. Todos los materiales que estábamos ligados desde los etruscos, que tienen los antecedentes más antiguos sobre alguna prótesis que se llegó a realizar, estamos hablando que utilizaban materiales como marfil, que era algo que se podía encontrar en los animales, dientes de algún otro difunto, y lo ligaban o lo ponían con metales o con algunas espigas, con material que tenían a la mano. Igual aquí los aztecas, aproximadamente de 400 después de Cristo, se utilizaban incrustaciones de jade dentro de los dientes. Hubo un estancamiento en todo esto de la prótesis hasta el siglo XVII, donde se empezaron a utilizar algunos avances por parte de Japón, donde habían espigas, y también en el siglo XIX ya se encontraron algunas prótesis de caucho, que sería como las predecesoras a lo que ahora conocemos como las resinas o los que son acrilatos. Pero no es ahora, en el siglo pasado, que es el siglo XX, la época dorada de la prótesis llegó. Actualmente, un odontólogo de práctica general puede tener una fresadora en su consultorio, obviamente que con el costo pertinente de dicha fresadora, y puede mandar a hacer su corona de circonia en ese momento en su propio consultorio en un tiempo aproximado de 1 hora. Entonces, estamos en una época dorada protésicamente hablando. ¿Qué es eso lo que nos hace pensar como odontólogos? Que tenemos que abarcar técnicas para poder ofrecerle al paciente la mejor oportunidad de reemplazo protésico. Ahí es donde entra nuestra proyección de cirugía preprotésica. Es donde hay la importancia de saber hacer una buena cirugía preprotésica. ¿Qué indicaciones hay de esto? Cuando tenemos una insuficiencia de tejido de volumen, cuando hay una asimetría, espículas óseas, como todo mundo sería algo evidente que necesita una cirugía preprotésica, algunas neoplasias benignas, como sería un osteoma que está creciendo, también podría ser un odontoma, inclusive algún torus, que es parte de las indicaciones absolutas de una cirugía preprotésica. Cuando no tenemos órganos dentarios, vamos a sustituir con medio de una prótesis, un torus se tiene que retirar. Y las contraindicaciones, pues en sí, un paciente dentado, un paciente comprometido sistémicamente, o condiciones especiales de nuestro paciente. Como ustedes ven, las contraindicaciones van más inherentes al paciente, no tanto a una localidad. Todo paciente puede realizarse un procedimiento quirúrgico preprotésico, pero si tiene las condiciones para realizarlas. Por eso Coswell, en 1932, da un absoluto que dice: en toda extracción dentaria debería considerarse la cirugía preprotésica. Esto después es, digamos que supeditado o cortado por Michael Owens, el cual nos dice que eso no incluye en las extracciones de terceros molares. Pero durante prácticamente 50 años esto fue una absoluta verdad. Toda extracción dentaria debe considerarse cirugía preprotésica. ¿Por qué? Porque todo órgano dentario debe tener una función. Esa función debe de ser rehabilitada mediante una prótesis. Actualmente estamos cambiando todo el sistema protésico, de que se consideraba que antes se tenía que priorizar el órgano dentario y teníamos que tener ahí un diente el mayor tiempo posible, aunque tuviéramos una infección, pero empezaba a tener problemas en los órganos dentarios adyacentes, causando mayores pérdidas de los mismos. Ahora, ¿qué es lo que el alcance de la implantología ha logrado actualmente? Es que un órgano dentario que ya tiene un compromiso para el ambiente, para la situación periodontal, debe de ser retirado y debe ser sustituido por un implante. Eso cambia mucho el paradigma. Pero vamos a hablar principalmente ahorita de lo que sería cirugía preprotésica simple. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a hacer una evaluación del paciente
y esto es lo más importante que hay para hacer una adecuada cirugía preprotésica. La evaluación del paciente va a determinar si se puede satisfacer sus expectativas. Muchas veces te viene un paciente pidiéndote, ¿sabe qué? Yo quiero morder muy bien, quiero comer manzanas, quiero estar mordiendo carne, quiero tener la capacidad de poder ejercer mi mandíbula, mi mordida como antes. Y obviamente el paciente solamente tiene 2 dientes, no tiene economía para hacerse una prótesis implanto soportada, y eso es una expectativa muy grande para lo que le podemos ofrecer. Es importante centrar al paciente en las posibilidades que nosotros tenemos con el sistema, con la economía que tiene en ese momento y con nuestras habilidades también. El estado de salud general del paciente es súper importante. Hace como 2 días tuvimos un paciente que se presentó con nosotros como un paciente sano, 38 años, sano, tenía cierta palidez en los tegumentos, lo atendió una residente en fin de semana y le hace una extracción de un segundo molar. Esta extracción de un segundo molar, que ya tenía caries grado 4, al momento de realizarla se fracturó la tuberosidad y empezó un sangrado que no paró. El estado de salud del paciente no informaba a él de que tuviera alguna enfermedad, pero si hubiéramos seguido el protocolo o lo hubiera seguido la doctora, se hubiera dado cuenta que él tenía una cirrosis hepática por una hepatitis C descontrolada que él no sabía, estaba subclínica, no la habían diagnosticado nunca. Y él fue sometido a este procedimiento quirúrgico con 7 de hemoglobina y con 40,000 de plaquetas, lo cual hizo que el paciente prácticamente sangrara 2,500 mililitros en aproximadamente 1 hora. Lo pasamos a quirófano y afortunadamente logramos cohibir el sangrado el lunes, cuando ya ingresé al hospital. Pero todo este problema se suscita por no seguir el protocolo. Es un paciente que, aunque se presenta sano, todos los pacientes deberían de pasar por unos laboratorios antes de realizar una extracción de un índole quirúrgico. Cuando un paciente se presenta como sano y no lo está, también es responsabilidad del médico por saltarse el protocolo. Esto es súper importante y siempre lo tenemos que explicar al momento de recibir un paciente. El estado de salud general de un paciente es también responsabilidad de verificarlo del profesional de la salud. Si no lo hacemos, tenemos responsabilidad médica. Y los riesgos en relación al tratamiento. Hay que recordar que actualmente hay medicamentos que nos impiden cualquier procedimiento quirúrgico en hueso. Dichos medicamentos son los bifosfonatos. Esos bifosfonatos lo que hacen es que se adhieren irreversiblemente al osteoma y evitan lo que es el intercambio óseo. Muy buenos para la osteoporosis, pero pésimos para la regeneración ósea a nivel mandibular, a nivel maxilar, porque nosotros tenemos los órganos dentarios que comparten el ambiente bucal con el hueso. Por lo tanto, siempre tenemos que estar cicatrizando. Al impedir esa cicatrización, podemos fomentar a una enfermedad que se llama necrosis por medicamentos. Entonces, los riesgos en relación a cualquier tratamiento que esté tomando tu paciente debe de ser bien estipulado en tu historia clínica y debemos de corroborar los riesgos de tratamiento con el éxito o con el beneficio que va a otorgar dicho tratamiento. Posteriormente a una evaluación visual, vamos a hacer una palpación. Si vemos la fotografía del lado derecho, nosotros podemos intuir que ese paciente no puede ser rehabilitado protésicamente. Necesita hacerse una cirugía preprotésica. Y el paciente, pues cuando él tiene una apertura, no se le nota. Nosotros podríamos ver este alveolo como un alveolo normal, y cuando hacemos la oclusión, ahí es donde nos damos cuenta que no puede realizarse una prótesis ahí hasta que alcemos esa mordida, hasta que sustituyamos esta dimensión vertical perdida por el tiempo. Por eso es importante la palpación, la relación interarcada, un examen radiográfico y una evaluación de los modelos. Aquí tenemos un paciente ideal para extracciones múltiples y colocación de una prótesis total inmediata. Es un paciente que pues, obviamente le vamos a tener que realizar las extracciones,
Pero si ustedes se fijan, aquí hay un factor importante que son los terceros molares. Estos terceros molares, al estar en la región tanto mandibular y maxilar, y están por debajo de lo que sería la encía, algunos podrían decir que se queden ahí. Esto no es del todo correcto porque existen metaanálisis ya de la colaboración Cochrane que nos informa que el tercer molar que está en un paciente desdentado puede ser provisto de infecciones posteriores a los 75 años. Este tipo de riesgos de someter a tu paciente en 70 años a una infección de tercer molar es responsabilidad de un mal diagnóstico y un tratamiento tardío de los terceros molares, ya que si nosotros vemos a este paciente debe de ser sometido a extracciones múltiples y retiro de los terceros molares en el mismo procedimiento, obviamente por el personal calificado. ¿Qué es lo que nos vamos a comprometer en este paciente? Bueno, realmente cómo es su sistema, si él realmente tiene los niveles adecuados de hemoglobina, de plaquetas, de eritrocitos. Tenemos que hacer una evaluación del tiempo de sangrado y del tiempo de coagulación, y posteriormente a una evaluación de esto tenemos que pasar a una segunda evaluación donde vemos qué factores predisponentes pueden tener de complicación, digamos, diabetes, hipertensión, el paciente puede ser osteoporótico, el paciente puede tener alguna discrasia sanguínea. Eso es lo importante, tener que decidir si este tipo de extracciones va a traer un beneficio o vamos a poder complicar a nuestro paciente o inclusive llevarlo a la muerte. Pues es tan importante nuestro trabajo. Luego no nos ponemos en la posición que nos da la universidad al darnos el título de realmente esa responsabilidad de vida y de función que tienen los odontólogos con un paciente complicado. Ahora vemos este paciente que es algo similar, pero tiene algo en la mandíbula. Y obviamente este paciente debe ser tratado muy diferente. Este paciente no va a pasar a cirugía preprotésica primaria. Este tumor que estamos viendo es una meloblastoma y obviamente no podemos recomendar hacer extracciones múltiples y después tratar nuestro tumor. Tenemos que ir por pasos. Vemos el tumor está creciendo, es un problema que tenemos que resolver a priori y por eso tenemos que darle tratamiento a los tumores antes que a la cirugía preprotésica. Son temas que saltan al sentido común, pero es mejor ponerlos en pantalla y ponerlos en perspectiva, porque créame que sí ha pasado que nos llegan los pacientes con este tipo de radiografías, pero que le realizaron la cirugía de arriba, le quitaron todos los órganos dentarios y le pusieron una prótesis total, porque el paciente lo que quería era morder. Obviamente, pues eso es una barbaridad, pero pasa. Otro tipo de complicaciones es cuando tenemos órganos dentarios que se tienen que retirar, pero órganos dentarios que se van a conservar. Cuando hablamos de una prótesis total superior y una prótesis de tipo removible en la parte de abajo, no es algo sencillo de resolver. No es algo que podamos simplemente tomar en cuenta, vamos a retirar los molares y los órganos dentarios superiores y vamos a retirar los restos de los terceros molares y posteriormente vamos a hacer nuestra prótesis. No, porque nuestro hueso superior está incompetente, tiene pérdida de volumen y nuestro hueso inferior no. Al tener esta discrepancia tan marcada, nuestra prótesis superior seguramente no va a cubrir bien las necesidades porque va a estar atrás de nuestra mandíbula. Es muy característica la cara de un paciente que no tiene órganos dentarios superiores y tiene órganos dentarios inferiores. Se les ve la mandíbula como si fueran pacientes clase 3. Entonces, esto es importante también determinar al momento de realizar una evaluación de un paciente para realizarle una cirugía preprotésica. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, sí tenemos que hacer nuestra prótesis superior y posteriormente, antes de realizarle la prótesis inferior, hacerle una regularización y un crecimiento vertical de nuestra mandíbula para colocar una prótesis en equilibrio. Hacemos una clasificación, hay dos tipos de clasificaciones de hueso, simples para poder explicarle al paciente
Y hay 4 clasificaciones complejas. Estas 4 clasificaciones complejas entran en la rehabilitación o cirugía preprotésica avanzada. Ahorita nos vamos a centrar en estas 2 clasificaciones solamente. Catwood y Howell, que simplemente nos dicen que es un alveolo dentado con todas las estructuras, un alveolo post-extracción en el cual ya tenemos cierto filo de cuchillo, un alveolo que tiende a tener una altura y una anchura adecuada, un alveolo con altura adecuada pero falta de anchura, como tenemos en la clase 4, y un alveolo clase 5 ya no tenemos ni altura ni anchura. Y en el clase 6 pues simplemente estamos con el reborde basal. Importante, los 3 de arriba son los que se pueden rehabilitar con una prótesis removible sin hacer grandes cambios, osteotomías pequeñas, regularizaciones. Pero los 3 de abajo no se pueden realizar a menos que hagamos una cirugía preprotésica avanzada. Dicha cirugía preprotésica va a tener injertos, va a tener incluso implantes y no vamos a poder rehabilitar esto con una prótesis removible ni con una prótesis fija. Obviamente, porque si tenemos este tipo de hueso, el diente que vamos a poner o vamos a sujetar nuestra prótesis fija no debe de tener un buen hueso alveolar. Bueno, y la clasificación de Mitch, esta es un poco intermedia entre lo simple y lo que podemos utilizar porque ya tenemos una medida. En la clase A vamos a tener un hueso abundante para una rehabilitación adecuada. Esta rehabilitación puede ser prótesis fija, prótesis removible o prótesis implante soportada. En anchura tenemos un mayor a 5 milímetros, en altura mayor a 12 y en longitud mayor a 7. En la clase B tenemos una anchura de 2.5 a 5, una altura mayor a 12 y una longitud mayor a 6. En la clase C vamos a tener una anchura hasta de 2.5 milímetros, una altura de mayor a 12 milímetros y en la clase D obviamente vamos a tener un hueso insuficiente con atrofia grave, pérdida de hueso basal y un maxilar aplanado. Después de hacer la evaluación del hueso, tenemos que hacer una evaluación del tejido blando, de soporte. Muy importante porque estos pacientes, el frenillo bucal puede intervenir a una prótesis adecuada. Los frenillos, tanto laterales del bucal, nos pueden también interferir en una rehabilitación. Y no solamente esto, en la parte mandibular, el músculo miloioideo también nos puede estar estorbando para poder tener una zona retentiva adecuada. Nuestra movilidad lingual siempre va a ser un problema al momento de hacer una prótesis inferior porque recordemos que la mandíbula tiene un hueso mucho más delgado que el maxilar y por ende vamos a tener un lugar menor al cual se sujete esta prótesis. Y nuestra movilidad lingual también va a afectar evitando que tenga un soporte adecuado. Algunas alteraciones inflamatorias también tienen que ser cubiertas, inclusive algunas alteraciones de índole infeccioso, como algunas aftas colonizadoras de bacterias. Sobre el instrumental, bueno, no nos vamos a centrar en el instrumental que todo el mundo ya conoce, que es para extracción simple. Nos vamos a centrar en el que sirve para realizar una cirugía preprotésica simple. ¿Cuál es? Pues es simplemente una alegra de Molt, la cual ya conocemos todos. Es una alegra muy simple con una punta activa en punta y una punta roma para disecciones. Lo que sería nuestra lima para hueso tipo Miller. Esa es muy importante que sea la tipo Miller cuando hacemos una regularización de un proceso mandibular de tipo amplio, porque tenemos una parte activa grande. Esta sí la recomiendo cuando hacemos cirugía preprotésica a nivel mandibular. Y unas pinzas Gubia. Estas pinzas Gubia, que son las Stiller, son las que más se venden. Hay de muchos tipos, pero hay horriblemente grandes. Hay unas que se ocupan hasta para ortopedia. Las Stiller son las que nosotros estamos utilizando y son las que trae Gifridi para una atención normal en lo que sería la cirugía preprotésica de tipo odontológica. También material rotatorio y los escoplos o lo que son los cinceles. Aquí hay una situación donde cuando hacen cirugía preprotésica de tipo simple, como sería alveolar, difícilmente van a utilizar los escoplos.
pero sí para retirar lo que son los torus. Muchas veces un torus es muy fácil de retirar con lo que sería un cincel plano, delgado, y obviamente también depende del torus que estemos enfrentando, pero un escoplo va a ser un instrumento ideal para retirar lo que serían los torus mandibulares. Y nuestro material rotatorio, súper importante. He visto mucho en la clínica con compañeros de ustedes que llevan un micromotor que trae, que es totalmente negro, es el de laboratorio, el protésico, el que no tiene una punta diseñada como en E. Esta es una punta en E. ¿Qué ventajas tiene este? Bueno, la mayor ventaja que tiene este tipo de instrumento es que esta punta activa se puede esterilizar. Muchas veces, como expliqué al principio, nos saltamos el protocolo y no pasa nada. Muchas veces decimos, ay, es que yo he utilizado esa punta de laboratorio en todas mis cirugías y nunca me ha pasado nada. Bueno, pero no pasa suficientes veces, lo vamos realizando, hasta que un día nos llega ese paciente como le llegó a esa residente. Un paciente mentiroso, un paciente ignorante de su problema sistémico y que llega a una complicación. Ahora, ¿este tipo de complicación sería nuestra culpa? Claro que sí, porque aún sabiendo que existen protocolos que dictaminan utilizar este tipo de instrumental, nosotros no lo saltamos y utilizamos instrumental de laboratorio para realizar cirugías. Es algo que yo he batallado mucho en clínica de cuarto año para que nuestros alumnos lleven este tipo de material rotatorio y no el clásico de Dremer o el Marathon, que también lo tiene, pero el negro, el completo, ese es el que llevan. Y este es el ideal para realizar cirugía preprotésica o cualquier cirugía de índole bucal. ¿Cuál o en qué va a consistir nuestro tratamiento? Bueno, va a consistir de un reborde normalizado con una morfología adecuada para mantener a largo plazo una prótesis. Vamos a retirar irregularidades después de una extracción para conservar el máximo de hueso y tejido blando. Este es un principio actual. Las alveolotomías extensas, donde cortábamos intraceptalmente para doblar, ahorita las vamos a explicar porque se siguen haciendo, pero ya no son un gol estándar cuando retiramos prótesis, hacemos extracciones múltiples o retiramos múltiples órganos dentarios. ¿Por qué? Porque la tendencia actual va más hacia un tratamiento implanto soportado. Los implantes están ganando mucho terreno en el mercado, no solamente porque se están abaratando, sino porque siempre han sido la mejor opción protésicamente hablando. Ustedes le quitan 7 dientes a una persona y le ponen una prótesis removible, lo condenan a vivir con una muleta todo el tiempo. La prótesis removible es una muleta. Estorba cuando uno come, no tiene el sabor adecuado a la comida, se pierden muchas características de índole de calidad al momento de ejercer nuestra masticación. Y por eso es que los implantes han estado ganando mucho terreno sobre nuestros tratamientos odontológicos. Actualmente, conservar el máximo de hueso y tejido blando es lo adecuado para poder proveer en un tratamiento posterior la opción de ponerles implantes a los pacientes. ¿Qué es la alveoloplastía? Bueno, es una regularización de un proceso alveolar en el cual vamos a eliminar irregularidades, vamos a facilitar la curación porque vamos a poder ejercer una sutura que nos cierre adecuadamente de forma primaria, una mejor adaptación de alguna estructura protésica y principalmente debemos evitar en lo posible retirar grandes cantidades de hueso. Existen de dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria sería inmediatamente después de la exodoncia y la secundaria después de la cicatrización de la extracción previamente realizada. Una alveoloplastía simple va a tener como primer paso una compresión de las paredes laterales. Dicha compresión está supeditada a que nosotros evitemos el sangrado. En el principio es evitar el sangrado de este alveolo y posteriormente realizar una extensión de nuestro colgajo. Como lo vemos aquí, lo que hacemos es realizar una extensión del colgajo mediante una alegra de Molt para poder apreciar la parte vestibular
de nuestro alveolo. Esta es la parte vestibular, esta es la parte palatina o lingual, como le quieran llamar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Despegamos el colgajo y recontorneamos. Primero con gubia retiramos un aproximado de 2 milímetros de hueso, no se necesita más, para que esto quede en una inclinación no mayor a 45 grados. Y posteriormente pasarle nuestra lima para hueso de Miller. Les digo, pueden usar la larga o la otra parte que es la parte corta, pero a mí me gusta mucho esta parte larga porque nada más se pasa 2 o 3 veces y regulariza perfectamente nuestro hueso. Nuestra irrigación siempre debe ser con solución salina. Vamos a hacer una aproximación de nuestro colgajo con presión digital y posteriormente vamos a hacer una sutura buscando aproximar los márgenes de tejidos para adaptar el exceso inicial del tejido blando. Aquí hay una controversia, ¿retiramos o no retiramos las papilas? Claro que se retiran. Estas papilas se tienen que cortar. ¿Por qué? Porque algunas veces estas papilas nos generan áreas de retención o áreas fibróticas que nos puede llegar a aparentar como si tuviera un crecimiento osteolítico. Ahí no podemos dejar una papila, más que ya estamos haciendo un colgajo de tipo envolvente, donde vamos a dejar una buena sutura alineada. Entonces las papilas se tienen que retirar en lo posible. Hay algunas ocasiones que nos hace falta tejido. Bueno, ahí tenemos que tener criterio para dejar alguna papila si hace falta tejido. Solamente es la única que yo considero y que está establecida por los criterios quirúrgicos para dejar una papila en tu cirugía preprótesis. Sí, cierto. Se suicidó. Cuando tenemos o queremos regularizar el reborde en la región mandibular, como vemos, aquí está nuestra región mandibular y nosotros hacemos la incisión lejos de nuestra regularización, de nuestra zona para regular. ¿Por qué? Porque al momento de realizarla sobre la cresta, cuando tenemos un borde en filo de cuchillo, podemos lesionar otras estructuras. Nos podemos ir hacia la zona lingual o hacia la zona vestibular y podemos dañar alguna estructura como sería algún conducto de Wharton y podemos llegar a provocar la obturación de nuestra glándula submandibular. Entonces vamos a hacer este despliegue alejado de nuestra zona en filo de cuchillo. Vamos a hacer un mínimo repliegue mucoperióstico, esto con la intención de evitar tener necrosis de nuestro hueso. Hay que recordar que el periósteo nutre a nuestro hueso, por eso tenemos que hacer una disección limitada. La extracción de la porción superior afilada, que sería este proceso, en el cual con una gubia retiramos nuestro filo, nuestro pico del hueso, y posteriormente hacemos una regularización final con nuestra lega o lima para hueso tipo Miller. Nuestra irrigación siempre debe estar continua y nuestra sutura envolvente. Pregunta podría ser, ¿qué tipo de sutura es la adecuada cuando hacemos una incisión mayor a 2 centímetros? Es la continua. Mayor a 3 centímetros y medio es la continua anclada. Y la que son menores de 2 centímetros, pues las simples. No hay ningún problema con ese tipo de interacciones. La alveoloplastía intraseptal o técnica de Den, esta antes era la más utilizada. ¿Por qué? Porque de tener un alveolo muy amplio, lo cortábamos por la parte del septo, por la parte de la región intraseptal, y lo que generábamos es que podíamos fracturar a nivel vestibular y hacer este tipo clásico en filo de cuchillo. Esto, con las tendencias actuales en implantología, no es el gol estándar cuando hacemos extracciones múltiples. Actualmente el gol estándar es la máxima conservación con una alveoloplastía simple. Simplemente vamos a dejar los alveolos como están, vamos a retirar la parte lateral, como ya lo había explicado, a 45 grados y vamos a regularizar y hacemos un colgajo envolvente. Pero tenemos que explicar la alveoloplastía intraseptal, la cual va a consistir de, al momento de realizar estas extracciones, como están aquí los alveolos, levantamos el colgajo en medio de las crestas, espérenme que me fui para atrás, y posteriormente por medio de un instrumento rotatorio, por medio de la gubia, a mí en lo personal me gusta más la gubia porque corta más rápido, y posterior al retiro del septo de cada una de las regiones alveolares, fracturamos la tabla a nivel vestibular, por debajo o a nivel del ápice de nuestros alveolos. ¿Qué va a provocar eso? Todo este mucoperiosto, esto que está aquí, va a estar pegado a nuestro hueso.
este periósteo no se tiene que separar. Como ven, no hacemos disecciones amplias como sería en la alveoloplastía simple. Nuestra, digamos, disección es solamente por arriba de las crestas, no profundizamos, importante saberlo, porque si profundizamos aquí y cortamos el hueso, al cortarle el suplemento de nutriente del hueso y cortarle el nutriente del periósteo, matamos este hueso. Es importante llevar esto en nuestra memoria. No vamos a hacer disecciones amplias si vamos a hacer la alveoloplastía intraseptal o técnica de Dehn. Al momento de contornear estas irregularidades, ya realizamos la sutura, podemos ferulizar para conseguir una curación inicial mucho más simple, mucho más agradable para el paciente. Esta férula muchas veces es así simple como la que estamos mostrando aquí y otras veces es con órganos dentarios conocido como la prótesis inmediata. Yo recomiendo la prótesis inmediata, obviamente, por la ventaja de que cumple con la función estética y también la función relativa a la masticación. Bueno, hay algunas ocasiones en las que nos enfrentamos a una tuberosidad amplia. Esto es un exceso horizontal o vertical de la porción posterior del paladar. Es un tejido duro o blando y va a tener irregularidades y va a haber un espacio de interarcada disminuido. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Aquí vemos la región que les estoy hablando, la parte posterior de nuestro paladar y tenemos este tipo de crecimiento. Entonces lo que vamos a hacer es una incisión crestal, igualita que como sería la técnica de Dehn, una incisión crestal y posteriormente de la desperiostización a nivel crestal no más superior, vamos a hacer una osteotomía. Esta osteotomía puede ser con gubia o puede ser con un sistema rotatorio. Al final siempre se tiene que pulir con lima para hueso, eso sí. Y vamos a hacer la aproximación de los colgajos y nuestra sutura. Eso solamente cuando vemos que la parte de la tuberosidad está amplia. Aquí está el ejemplo. Tenemos una exostosis bucal, como la abrimos intracrestalmente, separamos el periósteo solamente de la región alveolar, no nos vamos por arriba y empezamos a cortar. Y posteriormente nuestra sutura. Son cirugías relativamente simples, se pueden realizar si hacemos una buena valoración de nuestro paciente. La exostosis palatina lateral, esta es un poquito diferente ya que está en la parte lateral de nuestro paladar, está un poquito más metido hacia el istmo de las fauces. Lo que tenemos que hacerlo es una incisión no en la cresta, como sería acá arriba, sino directamente en la tuberosidad y vamos a retirar el exceso de la misma manera. O sea, prácticamente vamos a desbridar lo que es la porción ósea y posteriormente con una gubia o un material rotatorio lo retiramos. No tiene tanto chiste, es lo mismo, prácticamente es nada más evitar lo que serían las incisiones amplias o las incisiones crestales en este tipo de exostosis. Ya casi vamos a acabar. La reducción de la cresta amiloidea, principalmente para cuando tenemos mucho dolor al momento de poner una prótesis inferior, se realiza haciendo una disección igual en la región de la cresta, como lo vamos a ver aquí, y disecando a nivel por debajo de nuestra exposición miloioidea. Posteriormente a esto vamos a cortar el músculo. Esta es la diferencia entre las otras técnicas. Aquí sí tenemos que cortar nuestro músculo miloioideo sin problema, no pasa nada, no se le cae la lengua, no se le cae la boca. Cuando tenemos esta cresta ósea miloioidea necesitamos retirarla. Entonces no va a pasar absolutamente nada si disecamos nuestro músculo y posteriormente lo mismo. Gubia y Legra Miller. La extirpación de los torus principalmente va a ser una incisión sobre el mismo problema, como les he mencionado, prácticamente es una misma técnica realizada en múltiples áreas. Sobre la misma exostosis vamos a realizar una incisión, esto se puede decir doble Y, aunque yo he hecho una incisión simple sobre el mismo torus y no he tenido ningún problema de disección. Pero si ustedes ven que se tensa mucho, pues hacemos dos liberaciones, buscamos la región ósea y la retiramos. Aquí es donde les digo que sí recomiendo utilizar cincel. ¿Por qué? Porque al momento de retirar esta cantidad tan grande de hueso con un material rotatorio,
nos quedamos muy cortos en tiempo. Se tarda uno hasta 2 o 3 horas si no tiene uno el expertise, si lo queremos retirar con el puro sistema rotatorio o con una lima para hueso. Entonces, por eso es mejor con tu cincel, después de partirlo en secciones, le hacemos como si fuera un abdomen, y posteriormente a esto le hacemos los retiros de estos segmentos con tu cincel y prácticamente al final regularizamos y listo. Así termina nuestra sutura. Ya por último, el torus mandibular, igual se hace una incisión intracrestal. Aquí está la situación sería por los alveolos. Aquí nos dan el ejemplo con los dientes, pero obviamente si tenemos una cirugía preprotésica, una de las indicaciones es que tenga necesidad protésica. Este paciente no la tiene, pero se hace la incisión supracrestal, se libera lo que es la región lingual y posteriormente con un cincel o un escoplo vamos a hacer movimientos pequeños. No hay que taladrar ni hacerle grandes martillazos a la mandíbula porque se resienten mucho en el cráneo, y retirando todos estas exostosis. Es muy simple realizar la lingual si la hacen con una técnica adecuada. A veces nos llevamos un poquito de músculo miloideo, no pasa absolutamente nada. Y regularizamos. Siempre al final hay que regularizar con nuestra material rotatorio o nuestra lima para hueso tipo Miller. ¿Okay? Muy bien, pues esto sería todo porque el tiempo me ganó. Nada más me gustaría ponerles unas imágenes de lo que pueden hacer cuando hacen una cirugía preprotésica avanzada. Podemos hacer la profundización del nervio mentoniano para liberarlo, mandarlo hacia abajo y poder aquí ponerle unos implantes o regularizar nuestro alveolo. Podemos hacer injertos de rama ascendente, retiramos la parte externa de la rama y este hueso lo podemos utilizar para subir el reborde. Al igual que injertos de calota, injertos de cuerpo de mandíbula, injertos de cresta ilíaca e injertos de mentón. También podemos hacer algunos injertos de tibia. Pero en sí hay toda una gama de herramientas que podemos utilizar para devolverle a nuestro paciente nuestra capacidad masticatoria mediante una prótesis. Muchas gracias y pues preguntas. Yo tengo una. Mencionaba sobre cuando vamos a retirar un torus palatino que utilizáramos un cincel, que es un escoplo, ¿no? Honestamente, yo jamás he visto un cincel, o sea, literal es como los que se usan para la construcción. O sea, literalmente sí, ¿eh? O sea, tenemos que entender que un cincel es un cincel. Es los que se ocupan para la construcción, pero obviamente de un material metal quirúrgico, y el tamaño obviamente sí es diferente. El filo también es muy diferente. Un cincel de hierro, pues obviamente su filo está desgastado porque su origen es destruir piedra, y como el origen o la función de tu cincel o del escoplo a nivel de torus va a ser retirar hueso, es muy fino, con filo al final. Entonces no... Es igual, pero tiene sus características peculiares. Ok, y por ejemplo, para dar como los golpes, para poder ir como derribando, por así decirlo, son golpes como con qué fuerza aproximada, son golpes de forma horizontal. Sí. Mire, aquí como está el escoplo, si lo aprecia, se encuentra prácticamente como si estuviera perpendicular a los órganos dentarios, en el caso que hubiera, o perpendicular a la región alveolar. Nosotros vamos a tener un ángulo prácticamente de 90 grados. Vamos a tener la parte del labio, digamos, para ubicarnos, y el cincel va a entrar al labio, va a entrar paralelo y va a entrar perpendicular a lo que sería la zona palatina. ¿Para qué? Para que nosotros al momento de hacer digamos que golpear el cincel, no vayamos hacia adentro, o sea, no vayamos hacia la región palatina, sino vayamos hacia atrás. No sé si me expliqué. Va otra vez. Sí, claro que sí. El cincel entra por enfrente, por los labios, y lo que tienes que hacer es dirigirlo hacia esta porción, hasta la parte posterior, no hacia la profundidad.
sino hacia la parte posterior. Y nada Ok, más va a agarrar entonces, la parte intermedia de nuestro segmento óseo. ¿Por qué? Porque no vas a quitar hasta el final. Lo que vas a quitar al final va a ser con tu legra o con tu material rotatorio. Y no pasa nada, ¿eh? Sí, sí da miedo cuando lo haces por primera vez, pero ya con tus 50 o 60 pacientes que estás quitando tu torus, pues ya sabes que no pasa absolutamente nada. Pero es literalmente romper hueso y vas a romperlo con técnica para evitar dañar el hueso aledaño. perfecto, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Si el paciente está sano, pero digamos que ya rebasa los 85 años, ¿aún así usted recomendaría poner implante? ¿O llega a una edad en donde ya no, a pesar de que sé que hay estudios de volumen óseo, pero hay Sí. una edad en la que ya no sería lo mejor para el paciente un implante? Realmente la edad no es una contraindicación para los implantes. Los implantes se pueden poner en pacientes de 75, 78 años. Obviamente hay personas que viven 110 años y un paciente de 75 años, un implante le puede llegar a durar 25 años en boca y pues llega a su fin de vida con él. ¿Me explico? O sea, no hay una repercusión por edad. Sin embargo, las personas de edad avanzada siempre tienden a tener osteoporosis y a otras enfermedades aledañas. La osteoporosis ha sido un problema muy grande para nosotros como maxilos porque para osteoporosis simples están mandando bifosfonatos. Hemos inclusive dar clases a nivel médico, hemos ido a clínicas donde se trata osteoporosis a dar clases sobre el problema que es la necrosis avascular por medicamentos. Porque hay pacientes que están con una osteoporosis simple a los 45 años y ya están tomando bifosfonatos. Y eso hace que nos prohíbe tocar el hueso porque no tiene la capacidad de cicatrizar. Entonces ese es el mayor problema que ahorita tenemos con cualquier cirugía ósea. Los bifosfonatos y la osteoporosis es lo que nos está jugando en contra. Cuando sí hay otro tipo de medicamentos que pueden utilizar que también ayudan a la osteoporosis, que no tienden a causar tanto la necrosis avascular por medicamentos como los bifosfonatos. Un ejemplo de esto pues son el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que nos ayuda mucho a evitar osteoporosis nivel simple, y ese es el adecuado, pero hay veces que llegan pacientes con osteoporosis grado 1 tomando someta, que es el ácido zoledrónico. Eso sí es para mí el mayor problema actualmente de cualquier cirugía. Nuestros enemigos ahorita son los bifosfonatos, hasta de los odontólogos. Una extracción simple que está tomando bifosfonato tu paciente lo condenas a casi beber pus unos 10 años. Doctor, en torno latino, ¿qué tipo de sutura se debe colocar? Puntos simples. O me habla sobre el tipo. Aquí pusimos cera, por ejemplo. Pero nosotros podemos poner Vicryl sin ningún problema. ¿De qué material recomienda que sea la sutura en caso de incisiones de 2 centímetros para arriba? Vicryl. Realmente el Vicryl o el ácido poliglicólico, la ventaja que va a tener sobre la seda es que al momento de no retirar nos ayuda a crear una zona fibrótica en la parte superficial. La seda al momento de obligarnos a retirar, metemos inclusive bacterias en la parte del retiro. Hay un estudio que realiza la Universidad Europea, no me acuerdo cómo se llamaba esa universidad, pero nos dice que hay un 1% que es bajo, 1% de provocar infección al momento de retiro de sutura. Entonces, el Vicryl evita eso. Así que el Vicryl es como el gol estándar actualmente en cirugía bucal. Doctor, en el caso de los torus mandibulares, cuando hay uno de cada lado, ¿se quitan por separado o se hacen una incisión? No, se quitan por separado. Realmente cuando nosotros tenemos un torus mandibular, si hacen una incisión completa, mira, aquí va a depender también del tipo de torus, porque hay unos torus enormes que llegan hasta la región geniana. Ahí pues obviamente tienes que levantar todo tu colágeno y lo vas a unir. Pero la mayoría de torus que yo he visto son torus pequeños, de no mayores a 1.5 centímetros. Esos pues lo haces de forma lateral, individual de un lado e individual del otro. Principalmente porque si las unes te vas a enfrentar al problema de las apófisis geni. Esas apófisis geni están muy irrigadas, entonces sangra bastante al momento de levantarlas. Entonces yo recomiendo hacerlo individualizado en lo posible, salvo que tu torus lingual pues sí te lleve hasta allá.
Este tipo de Dámelo. cirugías preprotésicas está indicado que las realice un odontólogo general o es mejor que los realice el especialista. Mira, yo ahí te diría que toda la gama que les acabo de decir, las simples, yo sí pienso que las debe de realizar un cirujano dentista. No hay ningún problema con ninguna de las técnicas que yo les acabo de decir, tanto la del torus, como lo que sería la de la tuberosidad, como sería la del alveolo simple. O sea, son cirugías realmente que podrían realizar un odontólogo de práctica general, pero obviamente si tú me dices quién la va a realizar mejor, por ende es el que más experiencia tenga. Un maxilofacial pues hace más cirugías bucales que el odontólogo promedio. Entonces, de que las puede realizar un odontólogo general y está capacitado legalmente y pues obviamente que la situación de la práctica importaría mucho, están totalmente adecuado que la realicen los odontólogos generales. No así ya la cirugía avanzada. Esta sí, toda, por ejemplo, disecar un nervio mandibular, un nervio mentoniano, no te lo va a hacer un odontólogo nunca. Quitar una cresta a nivel de la rama mandibular, un odontólogo no lo debería hacer nunca, porque hay complicaciones muy grandes como fracturas de ángulo. Obviamente injertos de calota, pues nadie a nivel odontológico, si no tiene la expertise, pues podría meter un paciente a quirófano a abrirle un colgajo coronal. Entonces, todo lo que está por debajo de lo que hablamos ahorita, todo lo que es alveoloplastía simple, lo puede realizar un odontólogo legalmente. De ahí para arriba depende mucho de la práctica de cada uno. ¿Cuánto tiempo se debería de esperar de la suspensión de los bifosfonatos? Los bifosfonatos se adhieren irreversiblemente al osteoma, por lo tanto, son 10 años para tener la mínima o la nula capacidad de generar la necrosis vascular. Por eso es que es un medicamento tan problemático para nosotros. Pero hay estudios de que a los 3 años de la última ingesta de Someta, que es uno de los bifosfonatos más utilizados, se puede realizar con el 30% de riesgo, que ya es un riesgo, digamos, adquirible. Si tú tienes un diente que te necesitas sacar y ya pasaron 3 años que tomaste Someta, bueno, el riesgo es adquirible por el beneficio de retirarte el foco séptico. ¿Después de cuánto tiempo retiramos la prótesis inmediata para pasar a la definitiva? ¿El rebase es en la inmediata? ¿No se atora con los puntos? El rebase no se hace nunca con la inmediata. Muchas veces me han llegado pacientes a mi consulta que traen Softy dentro de la herida y traen un sangrado y una necrosis y unas infecciones a nivel ya de seno o de alveolar. Cuando llegan es alveolar, pero sí me ha tocado uno que se le fue al seno, del Softy que metieron por medio de hacer el rebase y se fue por el alveolo, y cuando retiraron la prótesis, lo que pasó es que se vino la parte superficial, pero se quedó internamente el Softy. Y entonces, pues el paciente se infectaba, no sabía qué tenía, le sacaban radiografías, el Softy obviamente no se va a ver en una radiografía, y por ende, pues hasta que se complicó a mayor y entramos a quirófano y encontramos el segmento de Softy de aproximadamente medio centímetro. Si el torus mandibular no causa ninguna molestia en el paciente, ¿se debe retirar igualmente por prevención o solo se debe mantener en observación? Solamente cuando tenga necesidad protésica se va a retirar el torus. El torus puede vivir un paciente con su torus toda la vida. Solamente si tenemos necesidad protésica de tipo removible es cuando se tiene que retirar ese torus. ¿Podría repetir los nombres de los bifosfonatos más utilizados, por favor? Es el Someta, que es el ácido zoledrónico, el ácido... Espérenme tantito. Ahorita se me fueron, pero es Someta, Darkor, uno que se llama Darkor, pero ese es su nombre comercial. Su nombre de la sal es el ácido alendrónico. Ácido zoledrónico, ácido alendrónico y isodedrónico. Doctor, ¿recomienda el uso de Wonder Pack cuando el sangrado no se detiene? Eso va más de acuerdo al origen del sangrado. Muchas veces el sangrado es intraóseo. En vez de poner algún medio hemostático, se tiene que poner cera para hueso, por ejemplo.
Pero cuando el sangrado viene del tejido blando, sí podrían poner algún satín hemostático, un esponjostán. No soy muy, yo prefiero dejar nuestra herida totalmente hermética con la sutura o cohibir el sangrado mediante la sutura y presión, a dejarle un esponjostán o un satín hemostático, porque esto aumenta el riesgo de probabilidad de infección. Entonces, nunca es bueno jugar a que se pueda infectar y que tú hayas tenido alguna intervención en eso al meterle un medicamento que en lo personal no es necesario en la mayoría de los casos. Ok, la última pregunta. ¿Qué pasaría en el caso específico de que un paciente con torus mandibular se indicó la colocación de un PPR en la CUAS sin antes retirarlo? ¿Un PPR? Plasma, ok. Una prótesis parcial removible, ¿no? Ah, o sea, ¿qué pasaría si vamos a quitar el torus? Ok, ¿me puedes replantear la pregunta? Rocío, ¿se la podrías plantear al doctor, por favor? Sí, por ejemplo, usted comenta que los torus, pues en caso de una indicación de prótesis parcial removible, se deben de quitar, quirúrgicamente, pero ¿hay algún riesgo de que en un paciente no se quitaron los torus en la zona mandibular y aún así se colocó así la prótesis con esa situación? Existe una habilidad en la región protésica o en la parte protésica de diseño de prótesis. En lo personal, yo con mi protesista, hay algunos casos en los que me dice, ese torus no me estorba, y yo le puedo hacer una prótesis removible sin ningún problema. Es más dependiente del caso en particular. Hay algunos torus que se pueden realizarles por arriba de la región que está creciendo, lo que es nuestra barra principal. Pero en lo personal, yo sí considero que es mejor retirarlos para que tengamos una adaptabilidad total, porque de por sí en la parte mandibular hay mucho movimiento, como ya lo hemos dicho, el movimiento de la lengua, la parte que es menos retentiva de nuestro hueso mandibular, son involucros que podemos evitar pues retirando nuestro torus mandibular. Pero ahora sí que depende del caso. Doctor, ¿qué opina de los bancos de raíz en cohesión preprotésica total? Son una buena opción, ¿por qué? Porque son técnicas conservadoras de alveolo. Todas las técnicas conservadoras de alveolo soy partidario y de hecho la ciencia va para allá. Nosotros estamos buscando conservar la mayor cantidad de hueso. Perder un diente siempre involucra perder hueso. Los bancos de raíz son cada vez más utilizados en pacientes que requieren tener un buen proceso alveolar o que simplemente dicen, ahorita no tengo para el implante, pero mi implante sí es una opción a futuro. ¿Qué me puede ofrecer que yo tengo un órgano dentario que pues, ya está infectado, no tiene capacidad protésica para rehabilitar? Cementerio de raíz. ¿Por qué? Porque vamos a conservar nuestro proceso alveolar y vamos a tener mucho más tiempo, aproximadamente unos 4 o 5 años sin ningún problema. Doctor, ¿en qué casos es bueno hacer el raspado en el alvéolo con el Lucas? No es adecuado hacer el raspado del alvéolo. Sí el proceso profundo cuando retiramos granulomas, pero no es necesario para hacer la regularización la cucharilla de Lucas. De hecho, no es un instrumental que se utilice en cirugía preprotésica. ¿El acondicionador de tejidos podría aumentar la posibilidad de infección? Sí, como había mencionado, inclusive ese es un caso que teníamos publicado del paciente que tenía un material aloplástico, que es el tipo Softy, pues, el conformador de tejidos, se le fue al seno maxilar y ahí estaba. Y entonces lo retiramos mediante una cirugía mayor. Y obviamente se le metió. En ese caso, ¿qué podríamos usar para no usar acondicionador? Lo que yo les recomiendo es hacer una buena planeación preprotésica al momento de realizar la prótesis. Yo recomiendo simplemente colocarla, cuando hay dientes, colocarle sus ganchos para tener la retención mediante los órganos dentarios. Si no tenemos órganos dentarios y va a ser una total, el buen manejo del Softy también es indicado. ¿Por qué? Porque hablando con el protesista nos informó
que ese segmento de Softy seguramente lo habían hecho demasiado blando, demasiado líquido. Y dentro de las indicaciones del Softy vienen las proporciones. Si tú haces una proporción adecuada, el Softy no entra prácticamente agua, entra con cierta consistencia que evita la filtración a espacios pequeños. Entonces, todas esas situaciones te pueden favorecer. Sí, puedes utilizar un poco de Softy, sí, pero en lo personal me gustan más las prótesis inmediatas que no utilizan nada de acondicionador de tejidos. El tiempo de espera es de 10 años, tanto en bifosfonatos tomados Como inyectados. Bueno, el caso no es en cuestión del tiempo la repercusión de los tomados o los inyectados, es en la probabilidad de causar la enfermedad. Los bifosfonatos tomados causan menos probabilidad la enfermedad de necrosis vascular. Los inyectados tienen más probabilidad de causarla, pero el tiempo es el mismo. O sea, si tú quieres probabilidad 0, es 10 años. Si tú quieres probabilidad 0, son 10 años de la última ingesta del bifosfonato. Si no, de ahí vas a empezar a bajar. A los 3 años, en tomados puede bajar hasta el 30%, en inyectados 50%, a los 6 años baja hasta 20%, en tomados, y en inyectados a 30%, y así hasta llegar a los 10 años en 0. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho. Son todas las preguntas. Le agradecemos el tiempo que se tomó para estar aquí con nosotros y responder cada una de las preguntas. Sé que nos retrasamos bastante con el tiempo, pero como puede observar, hay muchas preguntas, hay muchas dudas que hay entre los alumnos, y bueno, pues le agradecemos que se prestó para responder cada una de ellas. No, muchas gracias por la invitación y pues siempre agradecido con la doctora González y con ustedes. Muchas Doctor, gracias, perdón, Jonathan. una cosa más, doctor. Si nos pudiera compartir, por favor, su presentación, por favor. Sí, no hay ningún problema. Gracias. ¿Me la mandas por correo y se las compartimos? Sí, está bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bueno. La doctora Inés quiere hacerles un aviso.